César vai falar pouco da perspectiva peruana, que me parece, de todos os países, inclusive, é uma perspectiva bem mais positiva, embora com os problemas também. Mas, enfim, vamos ouvir nosso amigo César Luna. Obrigado, César. Les decía que las reformas tributarias cuestan y ojalá a ustedes les salga más barato de lo que les salió al Perú. 1968, los militares toman el poder. Reforma agraria, expropian tierras, expropian industrias, expropian minas, expropian petróleo, expropian pesca, hasta expropian los diarios y la televisión. 7 años después, en el Perú no había riqueza, 1975. ¿Cómo financiar el presupuesto? Con deuda pública. Se la pidieron a los árabes en aquella época que tenían mucho dinero por los altos precios del petróleo. Se fueron los militares, vinieron gobiernos democráticos, pero siguieron con la misma práctica de empresas públicas. 1980, se acabó la deuda. El Fondo Monetario Internacional les decía a todo el mundo, no le presten al Perú porque no va a pagar. Entonces, los gobiernos miraron los fondos de pensiones y les quitaron a los viejitos de ahora sus pensiones. 1980, Sendero Luminoso se levanta en armas, millones de dólares de pérdida, miles de muertos. 1990, ya no había presupuesto. Los gobiernos le dijeron al Banco Central, emite dinero sin respaldo. Inflación, perdónenme, la que tiene Venezuela, la que tienen ustedes, no es nada. Teníamos 5% diario, 27.000% al año. Esas fueron las circunstancias que obligaron al Perú a hacer una reforma tributaria y a liberar el mercado. Eso es lo que nos costó. Cada país va a tener que pagar un costo si es que no hace los ajustes fiscales. Yo no les digo, no les puedo decir qué tienen que hacer. Les digo cuánto nos costó a nosotros. Y les pido que miren en el espejo del país más chico, del país más pobre de esta jornada, lo que nos tuvo que pasar. Entonces, hagamos 2 preguntas. ¿Dónde estamos? Porque ahora sí podemos contar algunas cosas bonitas. Nos ha costado caro, pero ahora tenemos cosas bonitas. Y vamos a contarles que no todo es bonito, hay todavía cosas que ajustar y a dónde vamos a ir. Bueno, no quiero aburrirlos con detalles. Nuestro sistema tributario es parecido al de todos, ¿no? Todos tenemos el mismo sistema tributario, picos más, picos menos. Me voy a detener simplemente en algunas preguntas claves. Tenemos una tasa de 30%. Cuando se distribuye la utilidad, 4.1, pero ya no tengo 100. Como pagué 30, me quedan 70. 4.1 de 70 me dan 3 puntos. Cuando un inversionista me dice cuál es el impuesto a la renta en el Perú, el tributarista responde 33%. Pero el financista dice, ojo, la empresa tiene que distribuir utilidades a sus trabajadores y tiene que distribuir, según el campo, entre 5 y 10%. Imaginemos 10. Entonces, al inversionista le queda, ¿no?, menos 33 por pagar el impuesto a la renta y menos 10 por pagar a los trabajadores. Entonces, el impuesto a la renta, de a verdad, no es el 33 que dice la ley, es 43 que tenemos que pagar. Esta es una herencia del gobierno militar. Ahí está. IVA, impuesto al valor agregado, igual que ustedes. Pero, como algo tenemos que inventar, se inventó el cobro anticipado del IVA. Y tenemos aquí 3 sistemas en la cual, por ejemplo,
si cuando alguien compra, el IVA en Perú es 18 puntos. Entonces, cuando alguien compra, paga 100 más 18. El 18 lo agarra el vendedor y ese 18 recupera el impuesto de sus compras. Así funciona el sistema en cuenta corriente de valor agregado. Pero en el Perú, para algunos compradores, no se le entrega el 18, solamente se le entrega 14.46. El 354 lo retiene el comprador y se lo da directamente al Estado. Entonces, esto va a obligar al vendedor a tratar de recuperar este 354 directamente con el Estado. En otros sistemas, cuando queremos afectar al comprador, normalmente el comprador paga 100 más 18. Para determinados bienes va a tener que pagar 100 más 18 más 236 como un pago anticipado del futuro impuesto que tiene que pagar en la futura venta. Y el otro funciona también como el primero. No les quiero embromar, pero por si sus autoridades quieren mirar al Perú, que solo miren Machu Picchu y que no miren este sistema de cobros anticipados, porque este es un sistema perverso que genera distorsiones, claro, da plata para el gobierno. Bueno, han oído ustedes hablar de BEPS y vamos a ver qué cosa hemos hecho en Perú acerca de BEPS. Bueno, son las siglas de esto, Base Erosion and Profit Shifting, que es toda la preocupación que tienen los países ricos de cómo los contribuyentes, no son países ricos, son países desarrollados, de cómo los países desarrollados piensan que los contribuyentes están haciendo base erosion para reducir la base sobre la cual tienen que pagar impuestos. Si mi utilidad es 100, entonces voy a hacer trucos para que no sean 100 sino 80 y pagar menos impuestos. Bueno, claro que sí. Y profit shifting es cómo traslado utilidades a otros sitios donde tengo pérdidas para no pagar impuestos. Entonces, en otras palabras, estas palabrejas, en inglés, es cómo se lucha contra la elusión tributaria. Bueno, vamos a ver más adelante que el Perú no tiene Petrobras, no tiene PDVSA, no tiene, ¿cómo se llama la chilena de cobre? Codelco, no tiene empresas colombianas, ¿cómo se llama la de petróleo? Somos pobres. No, se decidió que todas las empresas públicas pasaran al sector privado. Entonces, el Estado peruano solo vive de impuestos y por lo tanto, lo digo con luces, nuestra misión tributaria es una de las mejores de Latinoamérica, porque si no cobra impuestos, nos morimos de hambre. Y eso da a los tributaristas peruanos más trabajo, ¿no? Y eso siempre es otro precio. Bueno, un montón de normas peruanas que tratan de adelantarse a los trucos, a la magia que hacen los contribuyentes para reducir impuestos. Un ejemplo, acá. En este ejemplo tenemos que la empresa tiene 100 de utilidades, 900 de capital, un patrimonio de 1000. Si los 100 de utilidades se distribuyen, hay 4.1 de impuesto. ¿Cómo se ahorraban los impuestos en Perú a los dividendos? Primero, lo capitalizábamos. Entonces, los 100 de utilidades, en vez de distribuirlas, la capitalizamos, el capital subía a 1000. Acto seguido, se reducía el capital. Y la reducción de capital no estaba grabada. Entonces, el accionista, en vez de recibir dividendos, recibía amortización de acciones. Recibía los mismos 100, 3 días después. Entonces, una norma antielusiva específica es, mira, haz lo que quieras, pero el impuesto a los dividendos me los pagas también por reducción de capital. Y como esto, hay un montón de normas específicas que cada vez que alguien inventa algo, ¡trac!, en diciembre le ponen la norma
antielusiva específica. ¿Para qué? Bueno, el que lo descubrió se benefició, pero el resto ya no lo puede copiar. Y tenemos una norma antielusiva general ya comentada por Adrián Rodríguez. Ellos se la copiaron de nosotros nos las copiamos de los españoles, pero en definitiva lo que dice la norma es: si tú haces algo que no tiene sentido económico y el único objetivo es reducir tributos, yo te voy a acotar esa operación. Adrián ya mencionó que esto puede dar lugar a muchos abusos, por eso es que yo he puesto acá que frente a la norma antielusiva general, nuestro problema principal será volver a estudiar los derechos de los contribuyentes. No nos olvidemos que el tema tributario es fundamentalmente un tema constitucional y va a haber ahí que los tributaristas no solamente ser buenos en contabilidad, en finanzas, sino también en economía para discutir los hechos económicos y en derecho constitucional para poder defendernos. Pero creo yo que hay más problemas en este asunto, que vamos a regresar sobre este tema más adelante. En definitiva, lo dejo anotado aquí como el gran problema entre la sustancia económica y la forma jurídica. Este es un nuevo idioma que vamos a comentar más adelante. Otra novedad en Perú para luchar contra la evasión tributaria es que cuando acá hay una empresa en Perú, ABC, ¿no?, que vale 100, pero esta empresa ABC es propiedad de una empresa offshore. Entonces, si yo vendo activos o vendo la empresa en Perú, tengo que pagar impuestos sobre 100. Pero si la empresa ABC es controlada por un offshore y vendo las acciones del offshore, como el offshore está en Panamá, en Liechtenstein, en Mónaco, vaya uno a saber dónde, entonces no pago impuesto. ¿Qué cosa dice la norma peruana? Es, mira, si tú vendes acciones de una sociedad offshore que no está en el Perú y vende las acciones de esa empresa que no está sometida a soberanía peruana, pero como esta empresa lo que tiene es un subyacente de activos peruanos, en otras palabras, lo que estás haciendo al venderlo offshore lo que estás haciendo es vender los activos peruanos. Por lo tanto, aunque vendas la empresa offshore, aunque esta esté en Panamá, por decirlo de alguna manera, aunque las acciones no sean acciones de empresas peruanas, y aunque esto no lo hagas en el Perú, y aunque esto no pagues moneda peruana, como detrás de toda esta forma offshore están los activos peruanos, vas a pagar impuestos en Perú. Las reglas CFC. No voy a entrar en detalle porque se ha comentado mucho sobre las reglas CFC. ¿Qué son CFC? Son Controlled Foreign Companies. Como el Perú o las administraciones tributarias de nuestros países controlan inversiones en el exterior. El problema no está en que se controlen inversiones en el exterior. El problema, creo yo, está en si los impuestos pagados afuera se reconocen como impuestos pagados en cada uno de nuestros países. Y veamos los ejemplos. ¿Por qué nosotros tenemos que inventar empresas en el exterior? Porque acá tenemos un ejemplo. La empresa en el exterior no genera la utilidad per se. La empresa en el exterior lo que hace es invertir en el dinero en una empresa operativa que es la que genera la fuente. Entonces, imaginemos que la empresa operativa tiene 100, le aplicamos un impuesto, digamos, de 30, me quedan 70. Si los 30 los traigo al Perú, si los 30 los traigo al Perú, me cobran otra vez impuestos sobre sobre la utilidad y termino pagando 49. Perdón, me quedan 49, termino pagando 51 de impuestos. Una barbaridad. Entonces, ¿qué cosa hago? No la traigo al Perú, la dejo en la empresa offshore y de ahí la disfruto o la reinvierto. ¿Qué me dicen las reglas CFC? Oye, cuando tengas esta utilidad afuera,
la traigas o no la traigas al Perú, igual pagas impuesto. Ahí no está el problema. El problema está en que si la ley dice que la traigas y no me reconoce el impuesto pagado afuera, pago impuesto en la empresa operativa, la acumulo en la empresa offshore, la traigo al Perú y vuelvo a pagar impuesto. Doble imposición sobre la misma renta. Esto no es un abuso del inversionista. Esto no es un truco del inversionista para eludir pagar impuestos. Esto es simplemente el acto instintivo de conservación para evitar una doble imposición tributaria. Entonces, y esta doble imposición tributaria desaparece cuando el impuesto pagado en la empresa operativa me la reconocen como pago de impuesto en el Perú. Entonces, cuando discutan las reglas CFC, no se opongan a las reglas CFC, porque vienen con fuerza. Lo que tienen que preguntar es, oye, ¿el crédito que pagué afuera me lo reconoces al 100% o no? Si me lo reconoces, en buena hora. Si no me lo reconoces, me estás obligando a pagar doble imposición. Y aquí, esto sí es bien peruano. Como la mazamorra y la marinera. ¿Sí? A ver, la ley FATCA. ¿Vas a hablar tú de eso? Muy poco. Bueno, ¿qué cosa es la ley FATCA? Estados Unidos le dice a los bancos, o tú me cuentas el dinero que tienen los americanos en tu banco, o te pongo una multa inmensa. Esto en el Perú lo hemos inventado hace 30 años. Y se llama ITF, que es Impuesto a las Transacciones Financieras, que es nada. La tasa del impuesto es 5 por 100.000. Eso quiere decir que necesito mover en el banco $100.000 para que el Estado cobre 5. Como comprenderán, a la administración tributaria peruana no le importa la recaudación. Lo que le importa es que el banco, a través de un impuesto, tiene que presentar una declaración jurada, hace un CD, ¿no es cierto?, donde están todos los movimientos bancarios de todos los usuarios del banco, sean peruanos o extranjeros, residentes o no residentes. Esto es una burla, no es un impuesto para recaudar, es un impuesto para violar el secreto bancario. Y hoy día la administración tributaria peruana sabe todo el dinero que tienen todas las personas en los bancos en el Perú. Bueno, yo pago mis impuestos, ustedes pagan sus impuestos y dirían, no hay de qué temer. No, como decimos en Perú, el que no la debe, no la teme. Somos contribuyentes honrados, somos personas honradas, somos honrados en todas las manifestaciones de nuestra vida, por lo tanto, no me importa que la administración tributaria sepa lo que tengo en el banco y cómo lo muevo. Ojalá fuera tan simple. Lo que hace la administración tributaria peruana es lo siguiente. Dice, oiga, usted tiene 1 millón de ingresos al banco, pero usted solamente declaró 250. Tiene por ahí otros ingresos declarados de 30, usted me ha declarado 280. Pero en el banco usted ha ingresado 1 millón. Por lo tanto, yo presumo que usted tiene 720.000 no declarados. Y no son 720.000 no declarados. Lo que ocurre es que yo saco un dinero, se lo doy a mi mamá, que me ha pedido para los nietos, 5 días después me lo devuelve. Tengo una cuenta en el banco A, la cierro y el banco A me pasa el dinero a la cuenta B. Presté dinero antes y me lo devolvieron. Mi papá, que no se ha muerto, pero para el ejemplo, se ha muerto, me dan la herencia, la meto al banco. Lo que la administración tributaria está confundiendo es un ingreso, un abono en cuenta corriente con la generación de una renta. No obstante, como está la presunción,
las personas naturales, cada uno de nosotros, tendremos que tener una suerte de contabilidad para personas naturales. O sea, vamos a tener que explicarle al banco, explicarle a la administración tributaria cada uno dónde estuvo el dinero. Y por ahí, si perdí el papel, por allí, si no me acuerdo, la administración tributaria gana alguito, porque como no logro explicar ese movimiento, me lo cobran como si fuera una renta generada. Bueno, promoción de inversiones. ¿Cómo promovemos en el Perú las inversiones? Lo primero, el tema tributario no es un tema de preferencia de las inversiones. Claro, si el sistema tributario es malo, ahuyenta. Pero si es relativamente bueno, el tema tributario ocupa entre el 6º al 10º lugar de preferencias. Primero evalúan el entorno de negocios, después evalúan la institucionalidad, después evalúan la calidad del sistema judicial, después evalúan facilidades de movimiento de moneda extranjera, en fin, de modo tal que el tema tributario hoy por hoy cada vez empieza a tener menos importancia en la decisión de inversiones. Y lo que miran en el tema tributario no es lo que manejamos nosotros cotidianamente, que si la tasa de tanto por ciento, que si hay incentivos, exoneraciones para la inversión extranjera, si hay lo uno, si hay lo otro. Lo que miran es la política fiscal, y a eso voy a ir en las siguientes temas. ¿Qué mira un inversionista respecto a política fiscal? O cómo entender la política fiscal, porque la política fiscal la escuchamos, pero no la trabajamos cotidianamente. Nosotros vemos la microtributación, no vemos la macrotributación. Somos personas que ayudan a un planeamiento fiscal en base a normas legales, pero por lo que voy a explicar, espero convencerlos que cada vez tenemos que ser, además de unos planificadores sobre normas tributarias, también tenemos que ser unos planificadores sobre conductas tributarias. Tenemos que anticipar cómo se va a comportar, cuál va a ser la conducta de las economías donde estamos haciendo un planeamiento. Y para eso les propongo imaginar que los países son padres o madres de familia. Y así como cada uno de nosotros administra sus economías, así debemos evaluar cómo administran las economías los países. ¿Dónde estamos en el Perú? El presupuesto, les decía, es 100% tributario. 70% del presupuesto viene del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado. Y he puesto un 30% de casi tax, porque son ingresos administrativos de los ministerios. Entonces, en el Perú, si no cobramos impuestos, no vivimos. La recaudación tributaria es el salario de un país. No es el PBI. El PBI es lo que gana el sector privado y el sector público. ¿No? El salario de un Estado, el salario del sector público, es la recaudación tributaria. Y en el Perú tenemos 16 puntos del PBI. Entonces, un buen padre de familia dice, gano 16. ¿Qué necesito? ¿Qué urgencias tengo? ¿Y de dónde saco plata? ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros? Los buenos planificadores miran su salario y dicen, ¿qué puedo pagar? Si me falta algo, si necesito, o pido aumento o pido deuda. Y cada una tiene efectos distintos. ¿Qué le falta al Perú? Bueno, en el Perú estamos al final de la cola, no solo en fútbol, sino también en educación. Le ganamos a Haití, eso no es ningún mérito, ¿no? Y necesitamos 2 puntos para llegar en salud al promedio de la región. No para ser mejores, sino para llegar así al montón. Nos falta 2 puntos en salud, 2 puntos en educación, 2 puntos en justicia. Les decía que teníamos historias bonitas. Bueno, pero esta no es una historia bonita. Tenemos mucho que hacer. En definitiva, el Perú necesita un aumento de 6 puntos. ¿Quién tiene que pagar el aumento? Los contribuyentes. Y las tasas peruanas son una de las más altas en la región.
33% de renta, 18% de IVA. No hay por dónde. Y entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer en Perú? Tenemos 4% de evasión en el impuesto al valor agregado. No es renta. En renta sí hay un planeamiento fiscal. En el IVA, esto es contrabando y esto es venta informal. Entonces, hay 4 puntos ahí donde el gobierno tiene realmente que ser más eficiente. Hay 2 puntos de exoneraciones ineficientes. O sea, hay exoneraciones que no están funcionando. Hace 50 años la Amazonía peruana tiene incentivos tributarios y sigue deprimida. Después de 50 años, oye, esas exoneraciones no funcionan. Si no han funcionado en 50 años, no van a funcionar en el siglo XXI. Y 2.5% de eficiencia en el gasto. Es una manera elegante de decir corrupción, ¿no? O sea, me roban, o sea, tengo 16, pero como me roban 2.5, en rigor tengo 13.5. Entonces, controlar la evasión, eliminar exoneraciones ineficientes y que no me roben los gobernantes, puede llevar al Perú a tener una recaudación de 22 puntos. O sea, el Perú puede aumentar significativamente su salario sin necesidad de presionar a los contribuyentes formales. Y 2 temas abajo. ¿Por qué he puesto que en programas sociales no necesito nada cuando el Perú todavía tiene niveles altos de pobreza? Porque la pobreza no se puede tratar con presupuesto. La pobreza, el gasto social tiene que ser un gasto de coyuntura, de 1, 2 o 3 años. ¿Por qué? ¿Quién es pobre? El que no tiene empleo. ¿Ustedes conocen a alguien que tenga empleo y sea pobre? No. La mejor manera de definir la pobreza es el que no tiene empleo. Por lo tanto, el gasto social, ¿no? El darle alimento a los pobres, el darle pensión a los viejitos que no tienen pensión, o rescatar a las poblaciones en extrema pobreza para regalarles dinero de los contribuyentes, debe ser por 1 año, por 2 o por 3, pero al cuarto se ponen a trabajar. Esta es un poco la lectura que tenemos en Perú. El gasto social es un gasto estrictamente temporal. Infraestructura. El Perú es una desgracia, solamente en pistas, en infraestructura. No tenemos puertos buenos, no tenemos aeropuertos buenos y nuestras carreteras no son de las mejores. Necesitamos invertir miles de millones de dólares en puertos, aeropuertos y carreteras. Se las vamos a dar al sector privado, para que el sector privado las construya a través de concesiones, de modo tal que en el presupuesto no necesito poner inversiones de infraestructura porque se la voy a dar al sector privado. Y con eso trato de completar un poco mi salario. ¿Cómo vamos? Aquí vienen algunas historias bonitas y algunas historias malas. Sí, vamos a crecer 5.5 del PBI el próximo año, entre las más altas de la región. Tenemos una inflación de 2%. Fíjense en lo que nos costó, ¿no? Después de 27.000% quedamos asustados y al gobernante que quiera hacer algo por la inflación le cortamos la cabeza, es un decir. 2%, entre las más bajas de la región. Nuestras exportaciones, China va a mantener su estándar de consumo a 7 puntos, el oro y el cobre, que son nuestros productos estrella, parece ser que se van a mantener estables, de modo tal que nuestras cifras macroeconómicas van a funcionar. Deuda pública, 20 puntos del PBI. Cuando hablaba Juan Carlos de la deuda venezolana, a mí me escaparelaba porque realmente el Perú sufrió por tener mucha deuda. Nosotros tenemos 20%, solo Chile en la región tiene menos que nosotros, y no mucho menos. De tener 18, 17 puntos, nosotros estamos con 20. ¿Qué significa esto? Que puedo endeudarme. O sea, tengo techo para endeudarme. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una deuda de 200% del PBI. Y reservas internacionales. Yo tengo dólares en el Banco Central del 32.5% del PBI. Para decirlo en cristiano, si dejo de exportar, paréntesis, si no me entra $1 por exportación, puedo vivir 18 meses de importaciones. Es como una persona natural tuviera 1 año y medio de salario ahorrado
para poder irse de vacaciones. No podemos irnos de vacaciones porque tenemos mucho, pero esta es otra buena noticia. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Más allá de esta historia de guerra que les he contado, uno, está prohibido tener un déficit mayor a 1% del PBI. Aprendimos en estos tantos años de miseria económica que solo puedes gastar tu salario, paréntesis, tu recaudación tributaria. No puedes gastar más de lo que tienes. Y eso, que es una regla de oro para todos nosotros en la vida doméstica, debiera ser una regla de oro para los países. Los países no pueden gastar más de su salario. Si empiezan a gastar más, empiezan a tener problemas, como las personas naturales. Si viven de la tarjeta de crédito, del cartón de crédito, vamos a tener problemas más tarde o más temprano. La joya en la corona. No hay gasto público el año de elecciones. El año de elecciones no me puedes hacer obra y si la haces porque tienes presupuesto ya establecido, no la puedes inaugurar. En otras palabras, no hagas populismo en el año de elecciones. Después, tenemos un fondo de estabilización fiscal. El Perú ha tenido años de vacas gordas. Hemos ahorrado para los años de vacas flacas. ¿No? Bueno. Estamos comprometiendo al sector privado para que nos ayude con el presupuesto. Ya les hablé de cómo algunas obras públicas las vamos a hacer a través de concesiones. Pero hay otras dos cosas que hemos inventado. Bueno, no sé si hemos inventado. Uno, obras por impuestos. Una empresa minera que tiene a la comunidad campesina pidiéndole que le haga un canal. La empresa va a tener que hacerle el canal porque si no la comunidad campesina se le para en la carretera y no pasan los camiones. Así funciona en nuestros países, por lo menos el Perú, así funciona. Entonces se ha creado este tema de obras por impuestos. La empresa minera puede ir al Ministerio de Agricultura y decirle, yo voy a hacer un canal de estas características para beneficio de la comunidad campesina, me cuesta 100, te lo hago como un pago anticipado de impuestos. Y ahí estamos nosotros eliminando la tensión social que sufren las grandes empresas con el sector de las comunidades. Bueno, ¿a dónde vamos? 5 minutos. ¿Está bien, Farinelli? ¿5? ¿Sí? Ya. ¿Ah? No más. Ya. Bueno, ¿a dónde vamos? Puesto la primera esto. Hay que pensar, bueno, acá todos nuestros países son productores de materias primas, de commodities. Y el commodity tiene un precio universal, se estandariza. La tributación se va a estandarizar. Cuando Chile sube de un impuesto a las ganancias de 15 a 25, lo que le están diciendo es estandarízate. Oye, porque si compites con el Perú cobra 30. Si tú estás cobrando 15, estás perdiendo plata. ¿No? Entonces, así como la tasa de interés, el precio de la energía, el costo de mano de obra, las tarifas aeroportuarias, los fletes, los seguros, en un mundo globalizado tienden a estandarizarse, así también los impuestos se van a estandarizar. Tarde o temprano, el impuesto a la renta en la región va a ser muy similar entre nuestras economías y el impuesto al valor agregado también va a ser muy similar. Es un efecto inevitable de la globalización. En BEPS, toda esta lucha por evitar la evasión tributaria está desplazando la discusión jurídica sobre los contratos a la discusión económica sobre la realidad de las operaciones. Entonces, hay un desplazamiento del derecho a la economía. Lo que no se puede desplazar es el derecho al contribuyente, porque el derecho al contribuyente es constitucional. Llevamos 2000 años de derecho constitucional sobre los tributos. Lo inventó Roma. Cuando Roma necesitaba plata, lo que hizo fue convertir en ciudadanos a los comerciantes que no formaban parte de la Italia de ahora.
Y entonces un comerciante se convertía en romano para pagar tributos. ¿Por qué quería pagar tributos? Parece loco pues que alguien vaya a pagar tributos. Porque si en el comercio le dejaban de pagar y no era romano, no podía reclamar. Pero si era romano, podía ir a los tribunales romanos a pedir la ejecución del contrato. Siglo XII, los ingleses inventan la Constitución moderna a través de esa frase: no hay impuestos sin representación. Y los lores ingleses paran a Juan Sin Tierra y le dicen: ¿quieres plata para tus guerras? Y eso lo haces a través de tributos. Muy bien, pero los tributos los hacemos nosotros en la Cámara de los Lores, no la pones tú que eres ejecutivo. Y de ahí, de estos 800 años restantes, hemos vivido una historia en la cual los países concedían dos cosas: nacionalidad y contribución. Eso se acabó. En el siglo XXI, la realidad impositiva es distinta. Si decimos que los impuestos se van a estandarizar, va a haber efectos y lógicas distintas. Ese es el nivel de transformación que vamos a sufrir. Y ojo, quienes están imponiendo esta fórmula de más vale la realidad económica que la forma social son economías formadas por la cultura del common law, que es una cultura jurídica sustancialmente distinta a nuestra cultura jurídica, que es del derecho civil romano, germánico, francesa. Entonces, no solamente vamos a tener que entendernos entre portugués y español versus inglés, sino entre realidad económica y forma jurídica y entre common law y derecho civil. Se va a crear una transformación muy grande en ese nivel. Y termino con esto. El gran riesgo de la reforma tributaria no es si tengo tantos puntos o tanto menos, si me dan crédito o no me dan crédito. Eso funciona. Pero el gran tema de la reforma tributaria, detrás de todo esto, para economías mucho más grandes que la peruana, pero también con problemas estructurales como la economía peruana, de pobreza, de desigualdad, es el gasto social. La pregunta es, ¿cómo vamos a abordar el gasto social? Y miremos en Europa. Hace poco se estableció la palabra pig, pigs en plural, que en inglés es cerdo, chancho en castellano, en peruano, es cerdo. Y pigs salía de las palabras de los países Portugal, Italia, Grecia y España. ¿Por qué? Porque esos países empezaban a tener déficit fiscal, porque tenían gasto social por encima de su presupuesto. Y la Comunidad Europea les dijo: ¿me corriges eso o te vas de la Comunidad Europea? Y ahora los países han hecho sus ajustes fiscales y cada uno con costos sociales más o menos fuertes, pero mucho más baratos de lo que sufrió el Perú, están saliendo de esa situación. Yo les digo, Brasil no tiene derecho autónomo a resolver su gasto social si es que le va a complicar la vida al Perú. De hecho, nos las complicaron. El año 97 Brasil hace una cesación de pagos. El año 99 el Perú sufre una recesión económica que nos duró 3 años por el efecto de Brasil. Porque los inversionistas nos tratan a todos como región. En el siglo XXI los países hemos perdido autonomía para tratar nuestros propios problemas. Los primeros 2000 años de la era cristiana, cada país era autónomo, era soberano para resolver sus problemas. En el siglo XXI, esa soberanía, esa independencia se desaparece, porque lo que haga un país va a afectar a otro. ¿No? Los males de Argentina y de Venezuela son males peruanos. Y el éxito que pueda tener Chile es un éxito, y Colombia es un éxito de Perú. Yo quiero que el Perú tenga éxito también con Brasil. Y ojalá que ustedes hagan una reforma que nos ayude a los peruanos también a portarnos como región mejor. Y quería terminar con este tema. Es el tema del gasto social. Todavía. El tema del gasto social es tratado como un problema de ricos y pobres. Los ricos son los que tienen que dar parte de su riqueza a los pobres. Y nos ponen como ejemplo a Robin Hood. Dicen, Robin Hood era el que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres.
no vieron la película de Disney. Robin Hood no le robaba a los ricos. Robin Hood le robaba al sheriff de Nottingham. Y el sheriff de Nottingham era la administración tributaria de Juan, del rey Juan, o el rey Ricardo. Entonces, Robin Hood era el abogado de los contribuyentes en un sistema turbulento de recuperación de tributos pagados indebidamente. Esa es la anécdota, esa es la cosa graciosa. Pero la verdad, el gasto social es un tema que tiene que estar en la agenda. De cómo resolvamos nosotros el gasto social va a determinar el futuro de los países. En el Perú, o por lo menos quien habla, creemos que el gasto social no debe ser financiado con el presupuesto de la República, tiene que ser financiado temporalmente con recursos extraordinarios y tiene que tener como objetivo no paliar el hambre, no paliar la desnutrición, no evitar las muertes de madres gestantes o de niños menores. Esa es la desgracia de nuestros países, sí, pero la solución tiene que venir con trabajo. Demos trabajo al padre de ese niño desnutrido y el siguiente hijo no va a ser desnutrido. Y solamente se genera trabajo con generación de riqueza. En el fondo, este tema, que es un tema de política fiscal, es un tema también de tributación. Y espero que les haya servido. Obrigado.